Hermanos, esta mañana traigo una palabra que nos va a caer a todos mal. Uy, ni me vuelvan a ver. Empezando por esta que está aquí, que tuvo que en mente otra cosa para predicar hoy. Pero el Señor me cambió. Me cambió de planes. Hoy voy a hablar de cómo estamos utilizando nuestra lengua. ¿Verdad? Y hoy nos vamos a basar más que todo en el capítulo, en uno de los capítulos en el libro de Santiago, que era, por cierto, uno de los hermanos de nuestro Señor Jesucristo. Jesús habló sobre la lengua en varios contextos, principalmente señalando el poder y la importancia que tiene usarla con sabiduría. Y a veces nosotros, por nuestro enojo, por nuestra ira, por diferentes cosas, por la tristeza, por el temor, por lo que sea que tengamos, que estamos pasando, o que las cosas que tal vez todavía nos traemos del pasado y no nos hemos podido tal vez liberar de ellas, nos atan, y nosotros a veces nos atamos con nuestra lengua y atamos a otras personas con nuestra lengua. El Señor dice en Mateo 15:11, no lo que entra de la boca contamina el hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina el hombre. Aquí Jesús estaba enseñando que nuestras palabras pueden ser tanto constructivas como destructivas, pueden ser de edificación, pueden ser de bendición, o pueden ser lo contrario, de maldición y de ataduras en nuestra vida. Nuestro deber como cristianos es pensar antes de hablar y asegurarnos que nuestras palabras estén llenas de amor y bondad, ¿verdad? Y para hacer eso, lo primero que necesitamos es el poder del Santo Espíritu, que tome posesión de nuestras vidas, que tú le digas: Señor, aquí estoy, tú eres el único que puede controlarme. Una persona puede hablar muchas palabras por minuto, más si son como yo, que soy locuaz, soy hablantina, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a la Universidad de Arizona, dice que los niños de 5 años, más o menos, tienen un promedio de que un día pueden hablar 2,000 palabras. Oiga lo interesante, un año después, un niño de 6 años tiene un vocabulario que se le sube a 5,000 palabras, o sea, más que duplicado. Dice que por calladitos que seamos nosotros, una persona normal, no hablantina como yo, habla de 17,000 a 25,000 palabras en un día. Entonces, la pregunta que yo les hago: imagínense si escribiéramos libros diariamente, que con que agarráramos el diario y habláramos de todas esas 17,000, 25,000 palabras que dijimos, ¿cuánto libros podríamos hacer en nuestra vida? Ahora, lo más importante es que ¿qué hay en ese libro? ¿Es un libro que si usted se lo recomendaría a alguien para edificación? ¿O es un libro que usted dice, mejor que no? Aquí tenemos que poner restricciones. Entonces, hoy quiero que usted se pregunte, ¿cuáles serían de los títulos de esos libros? Pues la lengua tiene una poderosa influencia sobre los demás. Dios busca una vida santa, y una de las áreas claves que debemos proteger con toda diligencia es nuestra boca, nuestra lengua. La verdad es que todos tenemos problemas con lo que decimos. Unos hablamos más de la cuenta, otros nos callamos, pero por dentro, y cuando explotamos, uy, qué problema, ¿verdad? Y hay otros que ni muy, ni tan, ¿verdad? Más o menos no es un área que el Señor tiene que tratar mucho con él o con ella. Probablemente por eso, por tantas cosas que decimos, la Biblia está llena de versículos sobre aspectos positivos y negativos de la lengua. Los términos lengua, labios, boca y palabras aparecen en la Biblia aproximadamente más de 170 veces. O sea, que es algo importante en la Biblia y para nuestra vida obviamente espiritual. Si viviéramos muchos años en un barco
Imagínense que ese barco puede ser inmenso, puede ser mediano, puede ser pequeño, pero siempre está manejado por algo muy pequeño, que es el timón. Entonces, podríamos pensar, uy, en tantas tormentas que he tenido en mi vida, o en mar calmado, o en mar que está más o menos medio picadito, como dicen, o cuando se han venido las tormentas en mi vida, ¿cómo manejo yo este timón? Estoy haciendo que este barco vaya exactamente caminando como un hijo de Dios, como Dios manda, como la palabra de Dios nos dice. Entonces hoy vamos a estar pensando en eso. El capítulo 3 de Santiago, vamos a leer el versículo 1 al 12. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Yo levanto la mano, ¿cuántas veces nos enojamos principalmente con las personas que amamos, verdad? Las que están más cerca, ¿verdad? Tal vez nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hermanos o el mejor amigo. Dice, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Oiga, qué interesante, si yo refreno mi lengua, refreno el resto de mi cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Cuántos de nosotros decimos? Mi esposo siempre dice, para que haya un problema o una discusión se necesitan por lo menos dos, ¿verdad? Entonces mi esposo es sumiso. Cuando yo me pongo malcriadita, se me sube el apellido. ¿Quién cree que se queda callado? Después, eso me toca, me golpea mi corazón, porque el Señor utiliza eso para decirme, chiquita, no estás refrenando tu lengua, ¿verdad? Entonces, yo creo que todos y cada uno de nosotros somos culpables de una forma u otra, por más buen temperamento que creamos que tenemos. Dice el 7, porque toda naturaleza de bestias y aves y de serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, y por una misma apertura agua dulce y agua amarga. Hermanos míos, ¿por qué acaso la higuera puede producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Entonces, de esto que acabo de leer voy a decir tres cosas, y hoy voy a decir cosas porque son una lista interminable tal vez de las cosas negativas que nosotros podemos hacer con la lengua, y también es una lista interminable que podemos hacer como hijos de Dios, como cristianos, de hacer cosas positivas con nuestra boca, con nuestra lengua, con nuestro idioma. Entonces, la primera, de acuerdo a lo que yo estoy leyendo, es que la lengua tiene el poder de dirigir. La Biblia enfatiza el inmenso poder de la lengua, afirmando que las palabras tienen capacidad tanto de edificar como de destruir, tienen vida o pueden poseer muerte. Santiago 3:3 dice, aquí nosotros ponemos freno a los caballos para que obedezcan, acabamos de leerlo. Entonces, aquí está el vientito. Entonces, esto
Está en versículo 3 y 4, dice que nos habla de los caballos que le ponen freno en su boca, de un pequeño timón que maneja el barco. Entonces, estos nos dan la ilustración de que las palabras pueden dirigir por el camino correcto o por el camino incorrecto. De la misma forma, Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Este versículo subraya palabras que elegimos decir o pronunciar, que las palabras que decidimos decidir o pronunciar, puede traer profundas consecuencias, impactándonos no solo a nosotros mismos, sino también a los demás. Yo como maestra sufrí de que mi maestra y el maestro que tuve, que me tocó 4 años uno y 2 años otro, y eran esposos, nos hicieron sufrir mucho y nos maltrataron y nos decían: ustedes son brutos, tontos, y de todas las cosas. Y si hacía uno algo bueno, llegaba y le decía: ay, eso hasta la lora de mi casa lo puede hacer. O sea, nos estaban comparando con un animal que tiene el cerebro de una canica, de una bolincha, o como decimos aquí. Entonces, no hace mucho, yo me reuní con los compañeros de escuela y empezamos a hablar de los logros que habíamos obtenido en la vida. Y lo más triste, lo que más entristeció mi corazón, fue que algunas personas como yo pudimos superar de que no éramos tontos, porque tuvimos unos padres que nos dijeron: no, tú vas a hacer lo mejor, te vas a esforzar. Pero todas esas compañeras y esos compañeros que ni siquiera después de la escuela no fueron, me dicen: ya, y cuando nos decían que eran gallinazos, que nos golpeaban por la cabeza, que decíamos que éramos tontos, ya, y nosotros pensamos que no podíamos ir al colegio porque éramos completamente tontos, idiotas. Y yo le decía: Señor, gracias, porque esto que yo pasé, Dios lo volvió de una forma positiva, porque con el pasar de los años tuve que ser maestra. Yo siempre decía: no, yo voy a ser profesora de colegio o de universidad, si algún día estoy en el área educativa. Y me tocaron los chiquititos. Entonces, yo le doy gracias a Dios porque yo me prometí a mí misma: mis estudiantes van a recibir disciplina de parte mía, pero amor de Dios hasta donde no más puedan aceptarlo. Y entonces, yo le doy gracias a Dios porque yo me superé. Pero hay traumas que cuando oía a esas señoras muchachas, a mí se me salían las lágrimas, que ya son mujeres que hasta son abuelas y todavía tienen esos traumas de la infancia. ¿Por qué? Por una mala lengua que en lugar de decir cosas positivas y marcar a esas personas positivamente, las marcó en una forma negativa. De la misma, nosotras como padres, ¿qué le decimos a nuestros hijos? Como madres, como esposas, ¿qué le decimos a nuestros esposos? Como esposos, ¿qué le decimos a nuestros esposos? ¿Qué le decimos a nuestros hijos? ¿Qué le decimos al amigo? ¿Qué le decimos al hermano? Entonces, hoy vemos claramente que Proverbios, la palabra nos dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestra boca. Debemos tener cuidado con la palabra ociosa, con aquella historia cuestionable que usted ya, fíjate que me contaron que se llama el chisme, en otras palabras. Dice, con la palabra ociosa, el que no tiene nada que hacer, decía mi mamá, saca pollos a vender. Ya vi que aquella persona está haciendo, mira, ¿verdad? No, hombre, yo vi pasar ahí a fulanito de tal y a lo que iba era a robar. No, yo vi pasar ahí a fulanita de tal y a lo que iba era a chismear con la vecina, y tal vez era que iba a llevarle un bocadito a la vecina. Entonces tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos de esa palabra ociosa, de esa palabra cuestionable. ¿Cuántas veces yo siempre he dicho esto? Para mí la peor cosa no es que alguien me mate, que llegue, me mate con lo que sea, un puñal, con una pistola, con lo que sea. Para mí, lo más difícil es que usted, que tiene su vida, su reputación, alguien empiece a hablar mal de usted.
Y entonces viene la palabra cuestionable. ¿Será cierto? Ay, a la de menos, yo creía que esa señora o ese señor o esta muchacha era así, pero ay no. Entonces debemos tener cuidado con eso, con esa historia cuestionable, la medida de verdad o verdad a media, la media verdad o la verdad a medias, la mentira deliberada, que usted quiere salir del apuro y ¿qué hizo? Ay no, no fui yo, ¿verdad? Tiró la piedra y escondió la mano. Ay, tenemos que tener cuidado con eso. Por otro lado, la palabra bien dirigida, la palabra correcta, como lo acabo de decir con el ejemplo que les di, puede dirigir a alguien fuera del pecado, llevarlo hacia la salvación. Hermanos, todos y cada uno de nosotros necesitamos que el Señor Jesucristo, a través de su palabra, a través del poder del Espíritu Santo, controle nuestra lengua. La otra cosa que, de acuerdo al contexto que acabo de leer, digo que la lengua tiene el poder de envenenar o destruir. La ilustración que da Santiago en este capítulo 3, en los versículos 5 y 8, enfatiza el hecho que la lengua, a pesar de ser un pequeño miembro del cuerpo, puede causar una gran destrucción. Recordemos que lo que dice la lengua, de lo que dice la lengua proviene el corazón. Proviene del corazón. Mateo 12, 34 y 35, y dice, vea qué fuerte cuando el Señor le habla a los fariseos: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón se abre la boca. El hombre bueno de buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Una pequeña chispa puede encender un bosque. Ahí en donde vivo yo en Estados Unidos, donde vivía, hay demasiados, año tras año, bosques de miles de hectáreas que se queman porque tal vez un irresponsable iba fumando, hizo esto, tiró la chinga del cigarro en época de verano, y eso le costó la vida a tantas personas por una irresponsabilidad. Entonces, una pequeña chispa es suficiente que cuando hay los factores necesarios encienda un fuego. Entonces nosotros debemos tener presente esas cosas. Una pequeña chispa, en Proverbios 16:27 dice: el hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como una llama de fuego. Hermanos, una lengua maligna también puede esparcir veneno. Por otro lado, una lengua espiritual guiada por el poder del Espíritu Santo es medicina. Proverbios 12:18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua, oiga, de los sabios es medicina. Usted es sabio cuando en lugar de que si le tiraron una patochada o le dijeron algo negativo o le dijeron algo hiriente, usted devolvió lo mismo. Usted es inteligente y sabio cuando o se calla o le dice algo con dulzura, algo con cordura a aquella persona que quizá te ofendió. Aunque sea, Dios te bendiga. El Señor es bueno. El que habla sin pensar hiere como cuchillo, pero el que habla sabiamente puede sanar la herida y no hará daño. La tercera cosa que yo salgo de este contexto, que por lo menos me enseñó a mí, es que la lengua tiene el poder de bendecir o maldecir. Ahí lo decía claramente Santiago. Los versos de 9 al 12 del capítulo, tenemos la ilustración de una fuente donde dice que es imposible que una fuente produzca agua dulce y agua salada al mismo tiempo. De la misma manera, toda lengua puede hablar bendición o maldición. Si vamos, dice el versículo 3 del 9 al 12, dice: con ella bendecimos a Dios, al Dios Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a su semejanza. Y luego habla de que de esa misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. ¿Qué dice Proverbios 18:4? Aguas profundas son la palabra de la boca del hombre, y arroyo que rebosa de la fuente de sabiduría. ¿Quién nos da la sabiduría? El Espíritu Santo. Por eso es que tenemos que dejar: Señor, aquí estoy. Espíritu Santo, toma control de mi ser, empezando de mi boca. Entonces, Colosenses 4, 5 y 6 dice:
Esta es una versión, la que les voy a leer, más popular que la Reina Valera. Dice: usen su inteligencia para tratar como se debe a los que no confían en Cristo. Aprovechen cada oportunidad que tengan para conversar con ellos. Qué interesante. Hablen siempre cosas buenas, díganlas de manera agradable y piensen bien cómo se debe contestar a cada uno. Porque a veces, tal vez, nuestra gente en la iglesia nos maltrata de palabra. Esperemos que no sea el caso en esta iglesia. Yo sé que no es el caso en esta iglesia. Pero la gente que no conoce del Señor, no podemos juzgarla. Recuerde que cuando yo pongo el dedo, vienen tres que me apuntan a mí. Entonces ahí es donde con sabiduría deberemos decir: oh sí, Señor, toma posesión de mi lengua. Tampoco un árbol, así como una fuente, no puede dar dos tipos de agua. También el árbol no puede dar dos tipos de fruto. Proverbios 13:2 dice: del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los predicadores, de los pecadores, de los inconversos, hallará el mal. Entonces, que seamos fuente nosotros como hijos de Dios, como personas que conocemos la palabra, como personas que estamos ahí, buscando de Dios, que esa palabra tenga sabiduría para hablar con el converso y con el inconverso. Proverbios 18:20-21 dice: la muerte y la vida está ok. Dice: del fruto de la boca el hombre se llenará de su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, usted va a tener buenos frutos si su lengua lo ha llevado a hacer cosas buenas y a decir cosas buenas, porque casi siempre lo que decimos, eso hacemos. O lo que decimos, eso pensamos. Entonces, si nosotros pensamos como Dios quiere que pensamos, a la luz de la palabra, usted póngase en su lugar. Cada vez que usted va a decir algo que no debe decirlo, por más enojado que esté, por más frustrado que esté, por más dolido que sea, simplemente diga: Señor, toma control de este timón, toma control de mi lengua. Y le aseguro que la palabra de sabiduría de Dios le va a llegar. Ahora, voy a hablarles de 7 cosas. Como te dije, hay una gran gama que podemos usar incorrectamente la lengua. La primera, como cristianos, culpar a Dios cuando es tentado a hacer lo malo. Ay, no, es que Dios, me viene esa tentación que tú me pones. No, Dios no tienta nada, el que tienta es el enemigo. Y si nosotros le ponemos oído a eso, ya no nos va a ir muy bien, ¿verdad? Porque vamos a terminar haciendo lo que no debemos hacer. Dice Santiago capítulo 1, versos del 13 al 14: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de su propio pecado, es atraído y seducido. Dios nunca nos tienta a pecar. La tentación surge cuando el hombre o la mujer somos atraídos por nuestros propios deseos. No, una forma en que no debemos usar la lengua es cuando nos estamos pasando por una prueba. Ay, no, me estoy divorciando. Ay, eso es que Dios, ¿dónde estás? ¿Qué es lo que has hecho? ¿Para qué me hiciste que me casara con este fulano? Uy, Dios da libre albedrío, usted fue el que decidió. Y si usted fue ante Dios, dice: en lo bueno y en lo malo, en la tristeza y en la pobreza, en la enfermedad y en la, cuando estamos sanos, o en la riqueza, la pobreza y la riqueza. O sea, yo tengo que permanecer ahí. Yo tengo que permanecer luchando por lo que está. Ahora, ¿estoy criticando a los que se divorcian? No. Pero sí estoy criticando o hablándole cuando nosotros, de todo lo malo que
que estamos, y le echamos culpa a Dios. Y a veces no analizamos que, ay, ¿por qué hicimos tal cosa? ¿Por qué hicimos tal otra? ¿Verdad? Entonces, el otro uso incorrecto de la lengua es hablar hipócritamente. Ay, me cae mal la fulanita, pero ya voy a ir y hablarle a Patricia ahí. Pero es que mira, yo no me soporto a Patricia, pero bueno, ahí estoy en la iglesia y que la iglesia no vea que yo no la abrazo y que no la saludo. Hablar hipócritamente. Recuerda que a Dios no se le va una. A nosotros se nos irá, pero no. Entonces, ¿qué debo hacer? Si a mí no me cae bien Patricia, ¿qué debo hacer? Señor, por favor, yo debo amar a todos mis hermanos. Señor, ponme el querer y el hacer de amar a esta persona. Oro por él. Dice que hay que orar por nuestros enemigos. Y aunque Patricia no sea mi enemiga, sino que me cae mal, con mucha más razón, yo tengo que orarle al Señor. Entonces estoy usando la lengua para algo positivo. Estoy bendiciendo a mi hermana, aunque no me haga la química, como decíamos nosotros. Pero cuando nos damos cuenta, el Señor transformó esa área y yo puedo llegar y abrazar. Hola Patricita, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Pero que sale aquí limpiamente de mi corazón. Entonces dice Santiago 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros, o sea, los que vamos a la iglesia, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Es fácil hacer esto, y qué declaración tan terrible esto encuentra cuando lo decimos o lo hacemos. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios. O sea, yo digo, ay, yo voy a la iglesia, yo no me pierdo culto, yo no, cualquier actividad que está en la iglesia, ahí estoy número uno, ayudando en todo. Pero, sí, como lo dice aquí, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niega, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La tercer uso incorrecto que hoy quiero hablarles de la lengua es expresar discriminación entre hermanos o creyentes. Santiago 2, versos del 1 al 4 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Ah, no es que aquel no tiene mucha educación. Ah, no es que aquel es muy pobre. Ay, no es que aquel viste muy feo. Ay, no es que aquella habla mucho. Ay, no, que. Vuelvo a lo mismo. Un dedito para allá, tres hacia mí. Pensemos antes de hacerlo. Porque si en vuestra congregación, dice el verso 2, entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate allí de pie, o siéntate allá abajo del estrado, o lo tiramos hasta donde menos lo veamos. No hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. La discriminación por el color de las personas, su origen, raza o estatus, es para una vida anticristiana. Número 4, hablar sin empatía, o sea, ser indiferente a aquellos que están en necesidad. Recuerda cuando el Señor dice, alejaos de mí, oh hombres hacedores de maldad, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber, estaba desnudo y no me vestiste. ¿Qué dice aquí? En Santiago capítulo 2, versos 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, ir en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Entonces, ¿dónde está la pobreza? La pobreza está en la persona que está en necesidad o está en nuestra mente, está en nuestro corazón. Como siempre digo yo tengo en la casa, tal vez tengo 2 bolsas de arroz o 2 bolsas de frijoles, y llega esa persona a pedirle y sabe uno, ve que está en necesidad, ¿y qué le hacemos? Ay, sí, hermana, ay, sí, voy a orar por usted, yo soy creyente, voy a orar por usted. Y ni ora,
ni le da nada. Y deberíamos hacer las dos, para que esa persona pueda ver qué clase de corazón hay en usted, un corazón transformado en ustedes. Número 5, ser arrogante, petulante, altanero, fanfarrón. Aquellos hay muchos que todavía están en las iglesias, estamos llenos tal vez de complejos de superioridad, que en realidad psicológicamente el complejo de superioridad es al revés, es complejo de inferioridad. Que te sentís tan mal contigo mismo que tenés que maltratar a los demás y hacerlos ver mal, porque así es como tú estás minimizado en tu vida. Y solo la verdad que el poder de Cristo nos puede sacar de ahí. Dice Santiago capítulo 3 versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. ¿A cuántos no nos gusta alardear? He aquí cuán grande, pero eso era cuando no conocíamos de Cristo, ¿verdad? He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Solo una palabra puede causar una conmoción familiar o división en una iglesia. Pero si tenéis celos amargos, dice Santiago 3:14, si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Número 6, quejarse los unos de los otros. Santiago 4:12. Hermano, ¿me puede poner el 11 por ahí? Santiago capítulo 4, ponerme el versículo 11, que no te lo puse solo el 12, pero me gustaría leerlo ahí. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzguéis a otro? Santiago 5:9 dice, hermanos, no os quejéis unos contra los otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. O sea, el Señor todo lo ve y Él está ahí con nosotros. Romanos 14, del 12 al 13 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Hermanos, recordemos que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Todos, sin excepción. No debemos criticarnos los unos a los otros, por el contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo decida irse o pecar, porque ya y ahí siempre la gente me juzga. Ya, la verdad, ya que dicen que yo hago esto, ya y lo voy a hacer, y termina esa persona en perdición por lo que nos salió de nuestra boca. Número 7, jurando o blasfemando. Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no cargáis en condenación. Muchos no cristianos son descuidados con sus palabras, incluso utilizan el nombre del Señor en vano. Cuanto más nosotros como cristianos debemos ser aún más cuidadosos de lo que hablamos y de lo que decimos. 1 Pedro 3:10 dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Y esto te voy a decir con la fe. Como cristianos nos sucede algo. Como cristianos, cada vez que estamos en la prueba, como que a veces la prueba se nos alarga mucho. A veces son años, a veces simplemente son días o meses o semanas, pero a veces son años de años que dice usted, ay Señor, ya no aguanto, ¿hasta cuándo me vas a dar esta cruz? Pero ¿sabe por qué el Señor a veces permite que sigamos con el mismo problema? Porque aún no hemos aprendido, porque aún la piedra preciosa que somos tú y yo, el diamante tiene que ser sometido a grandes temperaturas para que el carbón, que es negro,
se vaya y empiece a dar la claridad preciosa. Y una vez que te esculpieron en esta área, usted va a ver que cuando la luz penetra en usted, sale de ti cosas maravillosas. Entonces, si dejamos que esto penetre en nosotros, usted va a empezar a hablar, a decir, a vivir cosas maravillosas. Y usted no tiene que andar jactándose, sino le van a decir: mire a este hombre, mire a esta mujer, cómo el Señor lo ha transformado. Mire a este hombre, mire a esta mujer, que antes y ahora. Y el antes, mala cara, pero ahora. Y puedo sonreír. Entonces, debemos tener cuidado con nuestra lengua. Entonces, número 1, no culpemos a Dios de ser tentados, no hablemos hipócritamente, no usemos la lengua para discriminar, no seamos sin tener empatía o compasión o identificación con el sufrimiento de los demás, no ser jactancioso o arrogante, no quejarse de los demás y no ser blasfemo. Ahora vamos a la parte buena, el uso correcto de la lengua. Solo algunas cosillas, porque cuando leemos la palabra y usted vaya a buscar esos 170 citas bíblicas que te hablan de la lengua, del uso de la palabra, ahí vamos a aprender más y más. El uso correcto de la lengua. Dice, el cristiano puede usar la lengua para alabar a Dios. Fue lo que hicimos antes. Santiago 3:9 dice, con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a su semejanza. Que en una traducción dice, usamos nuestra lengua para alabar a nuestro Padre Celestial. Deberíamos hacerlo eso todos los días y a toda hora. Y es que yo tengo que decir, ay, la, mañana, tarde y noche. Tenemos la concepción equivocada de alabar. Usted alaba a Dios con sus actitudes. Hoy vine y como dijo, la blanda respuesta aplaca la ira. Me sacó Pedrito de mis casillas. Pero volví y le dije, sí, Pedrito, mi amor. Y le digo qué es lo que está pasando en buenas palabras. Corrigiéndolo. Mucho menos y son mucho más si son nuestros hijos, o los que somos maestros y son nuestros estudiantes. Dice, si también hablamos de lo que es alabar al Señor, hay muchas cosas. El Salmo 148, voy a nombrar solo los Salmos 148, 149 y 150. Salmo 148 dice exhortación a la creación. Si usted empieza a leer el Salmo, te dice que todo lo que existe alabe a Dios. Las flores con su belleza, el pájaro con su canto, las montañas con su esplendor. Todo alabe a Jehová. Y dice el versículo 11, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Alabar al Señor. Los jóvenes y también las doncellas. No está diciendo que solo los viejitos. Los ancianos y los niños, o sea, todos debemos alabar al Señor. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria sobre los cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel. Nosotros, aunque no lo merecemos, somos sus santos. Somos y constituimos el nuevo Israel espiritual. Así es que alabémoslo, 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 alabémoslo. Gracias, Señor. Amanecí como mi esposo dice todas las mañanas. Gracias, Señor, porque estoy vivo. Me dice, ya a mi edad, ya mi esposo cumple un día estos 87 años, ya a mi edad, levantarse y amanecer vivo, en realidad tengo que darle gracias a Dios. Y es lo primero que dice mi esposo diariamente. Señor, gracias porque me dejas un día más compartir con mi esposa y disfrutar de la vida. El Salmo 149 dice, cantar a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Oiga esto, qué interesante, cantar a Jehová cántico nuevo. Lo que quedó ayer, quedó ayer. Lo que hoy es presente, es presente. Si usted quiere ser un cristiano que vaya como las espumas para arriba, pero a lo mejor no como las espumas, porque la espuma llega al oxígeno y lo toca y se revienta. Es que usted diariamente coma su maná. El maná
de la alabanza y la adoración al Señor, donde usted le da gracias a Dios por todo y en todo. Dice la palabra, resistir al diablo y él huirá de ti. Si hoy usted amaneció mal, que le duele todo, gracias Señor, porque tú eres el Dios de sanidad. Aquí estoy, heme aquí Señor, listo para que tú me des ese día maravilloso que estoy esperando, porque tu misericordia viene desde la eternidad hasta la eternidad. Así es que yo, Señor, hoy camino en tu verdad. Hoy camino en tu sanidad. Hoy camino en tu santidad. Hoy camino refrenando mi lengua. Y hoy te digo, te alabo, te bendigo y te glorifico. Vamos en la calle, caemos en un hueco. ¡Oh! Señor, gracias que no se me reventó la llanta. Busquen siempre algo positivo que decir. Usen su lengua para cosas. Alegres Israel con su hacedor. Y ahí sigue diciendo en el Salmo 149, en los versos, yo puse nada más del 1 al 6, que exalten a Dios con sus gargantas, a espadas de 2 filos en sus manos, o sea, con la palabra. Regocíjense en los santos por su gloria, porque Jehová tiene contentamiento del pueblo. Hermoseará a los, dice el número 4, es que estaba leyendo de atrás para adelante. Hermoseará a los humildes con salvación. El Salmo 150, voy a leer solo los primeros, dice: alabar a Dios en su santuario, alabarle en la magnificencia del firmamento. Vea las montañas. Si el que salió fue y tengo ahí ese arbolito, ay Señor, qué árbol tan lindo, gracias porque ese árbol me da oxígeno diariamente y tanto carro, si vivo en un área donde hay mucho carro, gracias que me tenés esto como un pulmón que me va limpiando. Vea las cosas en forma positiva. Dígale al Espíritu Santo, por favor, ayúdame a ver las cosas en forma positiva, que de mi boca salga palabra de alabanza, o sea, que salga algo bueno. Como decía mi papá siempre, mira, eso me lo decía mi papi siempre desde que yo era una bebé. Mira, mi amor, si tú vas a decir algo, si vas a abrir tu boca, que sea para algo bueno. Si ves a alguien ahí que está ahí muy enfermo y muy flaquito, no llegue usted y le dice: ay, qué bárbaro, ¿qué te pasó? Qué horrible que estás flaquísimo, estás enfermo. Ahora, si alguien te pide una opinión es diferente, pero que sea una opinión donde usted edifique, que sea una opinión donde usted, aquella persona, si venía ahí con el dolor aquí en la cintura, dice: ahora salgo caminando bien, porque yo sé que el Señor, mi sanador, está conmigo, mi redentor. Porque ahí me dijeron, esta persona oró por mí y yo sé que esta persona tiene mucha fe. Cualquier cosa que sea de bendición. Entonces, alabar a Dios. Segunda, el cristiano puede usar su lengua para orar. Algunos ejemplos de oración, porque hay demasiada, es orar por sabiduría. Santiago 1, 5 y 6 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando de nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, si yo estoy falta de sabiduría, Señor, por favor, ayúdame a ser sabio. Señor, este es mi talón de Aquiles, como dirían en el mundo. Pero Señor, yo necesito que tú me transformes en esta área. Espíritu Santo, redargúyeme cada vez que voy a... puntos suspensivos, usted le pone el resto. Muy bien. Que usted ve a alguien en la iglesia que dice: ay, qué insensatez de persona. En lugar de abrir la boca para decir algo negativo, Señor, ayúdale a Pedrito, ayúdale a Juanito, que actúan tan insensatamente, siempre caen en lo mismo, siempre caen en lo mismo. ¿Sabe que yo le caí muy mal a una señora en la iglesia? Que llegaba todo el tiempo. Nosotros en la iglesia donde yo vengo siempre hay escuela dominical. Entonces nosotros 1 hora antes del culto hay escuela dominical para niños, para adultos, para ancianos, para toda clase hay escuela dominical. Y esa señora llegaba a escuela dominical y los pastores que yo tenía en escuela dominical eran personas muy sabias.
pero tenían un corazón demasiado grande, ese corazón que a veces no nos deja pensar. Y venía todas las veces, a la hora siempre era, se entraba, se oraba para poner el servicio en las manos del Señor, se enseñaba y al final se dejaban 15 minutos para orar. Y esa señora, cada vez que aparecía, ay, por favor, hermanos, oren por mí porque estoy sin trabajo. Y le daba lástima al pastor y ya iba y le lloraba a las tristes y el pastor ahí le hacía un chequecito en ese tiempo, chequecito y un chequecito, se aprovechaba de esta familia. Y le orábamos y Dios era tan fiel que de veras, cada vez que orábamos en ese grupo, le llegaba un trabajazo a esa persona, pero un trabajazo. Y llegaba y nos contaba y nos daba el testimonio, está bienísimo que aquí que allá. Vieras qué bien me tratan, vieras que estoy feliz. Y un mes después venía otra vez la señora. Disculpen, hermanos, ¿podrían orar para que el Señor me repare un trabajo? Chiquitos, eran 3 años. Y al tercer año llega y me dice, doña Gloria, ¿quiere usted, Glorita? Me dice, porque me quería mucho el pastor. ¿Quiere usted, por favor, Glorita, orar por fulanita? Para que el Señor le dé un trabajo. Le digo, hermanos, yo creo que nosotros hemos estado orando incorrectamente durante estos 3 años. Cada vez que oramos, el Señor le repara un trabajo a fulanita. Pero ¿sabe qué? Tenemos que orar para que el Señor le enseñe a retener este trabajo. No volvió a la iglesia por culpa mía. Llegó hasta cuando ya supo que yo ya no iba a ese grupo, empezó a volver. Y fue así. A veces oramos, imagínense que cada vez ore por esa persona. Y de veras, Dios le daba trabajos formidables que algunos nos deseáramos trabajar tener esos trabajos. Y lo máximo, 15 días, un mes, fue lo máximo en 3 años. Entonces a veces oramos por ese trabajo, pero Señor, dale sabiduría a la hermana. Yo le dije, entonces le digo, cuando oré, Señor, dale sabiduría a la hermana para que pueda retener ese trabajo. Ponle gracia para que pueda retener ese trabajo. Y seguí, pero todo con retener el trabajo. Y yo me imagino que ahora sí tiene un buen trabajo en que pudo retener ese trabajo. Ya debe estar pensionada porque era un poquillo mayor que yo. Pero a veces, a mí ese día sí, le digo yo, pero a veces tuve que pedirle a Dios que me diera seguridad. Se lo dije de una forma muy blandita a todos, no se lo dije así tan sin anestesia como se los acabo de contar a ustedes. Era para reducir. Dice, orar por ayuda para aquellos que están en problema. Santiago dice 5 del 13 al 16, dice, si alguno está entre vosotros afligido, hay que orar por personas que tienen problemas y para que encuentren perdón también. Dice, si está alguno entre vosotros afligido, haga oración. ¿Cuántos de nosotros hemos estado afligidos? ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Estamos haciendo la lengua y usando la boca para algo positivo. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo tiene poder. Jeremías dice, sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Segunda de Crónicas 7, del 14 y 15, y si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oiga, y oraren y buscaren mi rostro. Hablamos de humillarnos al llegar a la presencia de Dios, que le decimos, Señor, perdónanos. Señor, yo y necesito que. Entonces, ¿qué dice el Señor? Si se convirtieren y buscaren mi rostro, dice, voy a empezar a leer, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscasen mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora
estarán abiertos mis ojos y mis oídos atentos a la oración de este lugar. ¿Por qué? Porque decidimos hacer lo correcto con nuestra boca. Otra cosa positiva, pedir por grandes cosas o milagros. La Biblia, tenemos más o menos aproximadamente más de 163 milagros. Y si usted ve lo que Dios hizo, no solo Jesucristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento, sino los profetas en el Antiguo Testamento, vemos que son cosas insólitas para la mente humana, pero el creyente sabemos que son verdaderas. Entonces, dice Santiago 5, versos 17 y 18, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a nuestras, o sea, que igual que nosotros cometía errores, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y produjo fruto. Para Dios nada es imposible. Nuestra boca úsela para cosas positivas, que es siempre ayudar a los demás, por medio de la oración en este caso. Primera de Samuel habla de que no era tiempo de lluvia, y sin embargo él oró y llegaron lluvias y truenos, pero era para darles a la gente una lección de que estaban dudando del poder de Dios. Y entonces no era época, era época seca, que normalmente usted sabe que en esas partes desérticas llueve solo un poco tiempo en el año, y cuando llueve, llueve, pero el resto solo un milagro de Dios puede hacer que caiga una lluvia, y ese día llovió y tronó, porque el Señor, el profeta Samuel estaba dándoles una lección a su pueblo. Vemos también milagros como cuando Elías vino a esta mujer y que se le murió el hijo, y que fue lo que dice la palabra, él oró y al Señor para que le devolviera la vida, y se postró sobre el cuerpo del niño 3 veces, y el aliento de vida, el hálito de vida volvió, ese niño resucitó. Entonces, hay que orar por los apóstatas para que sean restaurados. ¿Quiénes son los apóstatas? ¿Se acuerda que hace 2 semanas, algo así, otra vez la pastora habló de la apostasía? Que somos cuando los creyentes nos decidimos alejar de Dios. Entonces, Santiago 5 del 19 al 20 dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte su alma y cubrirá multitud de pecados. Oiga, qué importante. ¿Ok? Entonces, el cristiano puede usar su lengua para cantar al Señor. Yo canto horrible, pero yo le canto al Señor en cualquier lugar. Hoy seguro algunos los dejé ahí medio sordos porque estaba cantando aquí y siempre me voy para allá. Santiago, si alguno está entre vosotros afligido, hago oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanzas. Salmo 51:14 dice: líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Y así hay firme, dice Salmo 57:7, firme está, oh Dios, mi corazón, firme mi corazón, voy a cantarte y entonarte salmos. ¿Cuál es la cosa más difícil? Y ahí tenemos también el salmo, muchos salmos, 59:16, 68:4, y los voy a omitir, nada más escríbanlos y búsquenlos. Salmos 68:4, Salmo 13 del 5 al 6. Número 4, el cristiano puede usar su lengua para ser testigo del Señor. Dice, esto no se menciona realmente en Santiago, pero debemos incluirlo. Salmo 107:2 dice: digan los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo. O sea, hablemos, digamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y usted, en el momento que recibió a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo llegó a nuestras vidas, y seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra.
Hechos 4 del 29 al 31 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos, porque los apóstoles habían sido amenazados de muerte. Mira a tus siervos con denuedo que hablen tu palabra, mientras extiende tu mano, mientras extiende tu mano, para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado en el lugar, estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, nosotros debemos usar la palabra para atestiguar. Usted dice: ay no, pastora, pero yo no soy evangelista. Usted no tiene que ser evangelista, pero en el momento que usted habla con una persona y usted oye: sí, y gracias a Dios tal y tal cosa, sí, y gracias a Dios tal y tal otra, sí, el Señor hizo. Usted está dando testimonio del Señor. Entonces estamos usando la boca para algo positivo. Entonces, en conclusión, nosotros hemos visto que nuestra lengua puede ser usada de muchas maneras, para bien o para mal. Ahora, ¿cómo se puede controlar? Como se los dije al principio, solo a través del poder del Espíritu Santo podemos controlar nuestra lengua. Romanos 6:13 dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y el primer instrumento de justicia debe ser nuestra boca. Ahora, la pregunta aquí para ir concluyendo esto es: ¿alguna vez has entregado tu lengua al Señor y de pedirle a Dios que controle tu lengua? Yo lo pensé. O sea, yo le pido a Dios: ay, cada vez que me salgo de tono por determinada cosa, Señor, perdóname. Pero nunca le había pedido a Dios que controlara mi lengua a través del poder del Espíritu Santo. Yo sabía que de nuestras bocas no debe salir palabra deshonesta, pero no me hice esa pregunta, y esto me hizo me hizo pensar: ¿le has pedido al Señor para que controle tu lengua? Entonces, mientras pensamos, yo quiero que usted cierre los ojos mientras yo le leo 3 cosas, y yo quiero que usted piense y le diga: Señor, yo quiero que tomes posesión de mi lengua. Quiero que tú, en lugar de mi lengua, que tú seas el timón de mi vida. Dice, hay que analizar lo que dice la palabra de Dios. Debemos tomar una resolución de pedirle al Señor que nos ayude a poner en práctica. Dice Salmos 17:3: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que en mi boca no haya transgresión. O sea que usted y yo hoy necesitamos pedirle a Dios que podamos ser así como lo dijo el salmista: has estado conmigo de día y de noche, me has puesto a prueba, pero en mi boca no has hallado transgresión. Atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, por tanto que el impío esté delante de mí. Así es que pidámosle a Dios: Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Pon guarda a mi boca, Jehová, guarda la puerta. Vamos a escuchar un canto que hoy la pastora no está, ella no le gusta este cantante, pero cantautor, pero quiero que escuchemos la letra de esta canción y luego vamos a orar para que el Señor tome control de nuestra lengua.